Hola, mi nombre es Rodrigo Navia, profesor de la Escuela de Negocios y Economía y coordinador del programa de movilidad estudiantil en nuestra escuela. En este video les voy a hablar sobre las posibilidades que hay de participar en el programa de intercambio internacional en nuestra universidad en el contexto de la carrera de Ingeniería Comercial. Por lo tanto, vamos a hablar cómo se inserta esa posibilidad dentro de nuestro plan de estudio y todo lo que tiene que ver con la preparación para poder participar en este programa y lo que es la etapa de postulación. Hablaremos de distintas temáticas que te invito aquí a revisar en este video y por supuesto siempre la posibilidad de contactarnos para poder aclarar algunas dudas particulares o ver cosas que son específicas a tu situación. La estructura de la presentación es la siguiente. En primer lugar, me voy a referir al intercambio en la carrera de Ingeniería Comercial en los últimos 20 años. Luego, estaremos hablando de dónde está el programa de intercambio en la universidad localizado y con lo cual los alumnos van a tener que interactuar para llevar a cabo todo el proceso. A continuación, vamos a hablar de los requisitos para poder postular al intercambio, tanto los que tiene la universidad a través del programa de movilidad estudiantil como algunas cosas específicas que plantea la escuela. En siguiente lugar, vamos a hablar de las vías de intercambio. Hay distintos canales a través de los cuales se puede realizar el intercambio estudiantil, las características de estos distintos tipos de vías y algunas cosas particulares respecto a diferencias de costos que hay involucrados en cada una de las vías. A continuación, teniendo ya una idea de cuánto es lo que cuesta tener esta experiencia, vamos a hablar de ciertas posibilidades de apoyo, de becas y otras ayudas que pueden ustedes optar para poder financiar esta experiencia de intercambio estudiantil. Y finalmente vamos a hablar del proceso de postulación en sí. El programa de movilidad estudiantil partió en nuestra universidad el año 2001. Los primeros alumnos de la universidad salieron ese año y en el caso de la carrera de Ingeniería Comercial, el primer alumno salió el segundo semestre del año 2001 con destino a Estados Unidos, a la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. De ahí en adelante se experimentó una etapa de crecimiento, tanto en la universidad como en la participación de los alumnos de ingeniería comercial en el programa. Y desde el 2005 hasta el año 2019, la cifra estuvo fluctuando entre 15 a 25 alumnos de la carrera al año, con un promedio entre 18 y 19 alumnos por año. Eso lleva a que hacia fines de la última década, nuestra carrera tenía una participación alrededor del 10% de los alumnos de la universidad. Saldecábamos alrededor de 20 alumnos por año y la universidad estaba enviando alrededor de 200 alumnos al año al extranjero. Con todo, casi 300 alumnos han participado del programa de movilidad estudiantil en estos 20 años, entre los cuales se destaca que casi el 60% de ellos han sido mujeres, cuando alrededor de un 50% más o menos del total de los alumnos de la carrera son mujeres. Si lo miramos desde el punto de vista de el peso que tiene el programa de intercambio dentro de la experiencia de formación de los ingenieros comerciales de nuestra universidad, en el periodo 2005-2020, cuando se estabilizó más o menos la cifra de alumnos yendo a intercambio, en ese periodo casi 1.100 alumnos se han titulado nuevos ingenieros comerciales de nuestra universidad y en ese mismo periodo alrededor de 278 alumnos participaron en el programa de intercambio. Eso da que más de un cuarto de los alumnos titulados aproximadamente han tenido esta experiencia del intercambio internacional, siendo una de las carreras con mayor porcentaje de participación de titulados en el programa de intercambio dentro de nuestra universidad y para la realidad chilena. Los destinos elegidos por nuestros estudiantes han sido muy variados. Al comienzo se concentraron fuertemente en España, pero luego, al quitarse un poco el miedo de ir a estudiar un segundo idioma, Estados Unidos
tomó relevancia pasando a ser el primer lugar. En la última década, Canadá irrumpió fuertemente, principalmente por una beca que otorga el gobierno canadiense, de la cual vamos a hablar más adelante. Y es que lo que posiciona a Canadá en este recuento histórico desde 2001 a 2020 como el principal destino, donde un cuarto de nuestros alumnos han ido allá. Y luego viene Estados Unidos, España. Otros destinos importantes han sido Alemania, Francia, y también hay algunos destinos lejanos como Corea del Sur, y entre otros destinos se encuentran países como Japón, donde hemos tenido dos alumnos, Australia, donde hemos tenido un alumno, Brasil, donde hemos tenido dos alumnos, y también Holanda, Portugal, entre otros destinos. Por lo tanto, una de las características también que tenemos dentro de nuestra experiencia es una alta diversificación en los destinos que han escogido nuestros alumnos y un gran porcentaje de ellos, más del 75%, ha estudiado en una segunda lengua. Solo en España y en México hemos tenido la experiencia de alumnos estudiando en español. Para llegar a estas cifras de número de alumnos que han realizado la actividad de intercambio estudiantil, un factor que juega un rol importante ha sido la forma en que está estructurada en la malla curricular. En el plan de estudios se han alineado los cursos optativos en el noveno semestre, lo cual facilita la posibilidad de realizar el intercambio. Estos cursos son especializaciones entre las distintas líneas que se cultivan en la formación del ingeniero comercial, como por ejemplo finanzas, marketing, operaciones, personas, economía, etcétera. Y los alumnos dentro del plan de estudio acá en la escuela deben cursar algunas asignaturas, un 16 créditos en total, en esas líneas de especialización. Entonces, los alumnos que van de intercambio pueden optar a tomar cursos optativos en el extranjero, que son especializaciones en estas líneas, y de esa forma cumplir con ese requisito de los 16 créditos, en donde esos ramos pueden ser cursos que son obligatorios en ese país de destino, pero que no son parte de nuestra formación obligatoria, o también pueden ser cursos optativos y que incluso nunca se han dictado en nuestra escuela. Por ejemplo, un curso de haciendo negocios en Asia o de estudiar el proceso de integración de la Unión Europea. ¿Ya? Son cursos que no se dictan en nuestra oferta regular de cursos optativos, ¿ya? Pero cumpliría lo más probable con los requisitos para ser considerado un curso optativo. La ventaja de poder realizar el intercambio bajo esas condiciones es que durante el proceso de postulación hasta que uno llega a la universidad de destino, se presentan muchos problemas con las asignaturas que uno ha preseleccionado a cursar. Entonces, si por ejemplo hablábamos de un curso de haciendo negocios en Asia, se cancela o no hay cupo o por algún otro motivo no lo puede cursar, por ejemplo puede tener tope de horario con otro de los cursos que había seleccionado, se podrá quizás cambiar por un curso de finanzas internacionales o marketing B2B o algún otro curso que sería considerado optativo. Y eso es fácil de reemplazar. Si un alumno, por ejemplo, quiere ir en el cuarto año, en el primer semestre de cuarto año de intercambio, la dificultad que se presenta es que tiene que buscar justo el conjunto de cursos obligatorios que tiene que tomar ese semestre para no producirse atrasos. Y es muy difícil, por no decir imposible, que justo este conjunto de asignaturas del séptimo semestre se dicten en alguna de las universidades que son de tu interés, que se dicten justo el semestre que tú vas a ir en ese semestre de intercambio y que, por ejemplo, no tengan tope de horario y que hayan cupo. Entonces, lo más probable es que alumnos que quieran ir en cuarto año de intercambio sea a costa de un atraso sustantivo porque es probable que quizás puedas tomar uno o dos cursos
obligatorios. Ha sido excepcional. De los 300 alumnos que casi han salido, 2 o 3 alumnos han ido en cuarto año y con ese costo de eh, no poder considerar todos los cursos que necesitan para no tener una repercusión en el avance curricular. Esas fueron sus opciones. En ese sentido, nosotros incentivamos y promocionamos que esto se haga en quinto año, en donde además existe la flexibilidad de poder intercambiar los semestres 9 y 10. Es decir, en el primer semestre de quinto año, el alumno cursa estas asignaturas, se dictan todos los semestres, ¿ya? Y deja los cursos optativos para el semestre 10. Otro elemento también a considerar es que a veces estos 16 créditos que pueden equivaler a unos 4 cursos con 2 clases semanales, 2 clases de 1 hora, un cuarto, 1 hora y media, cada uno aproximadamente equivaldrían esos 4 cursos, unos 16 créditos. A veces la sugerencia es que los semestres previos el alumno tome unos 4 créditos optativos, cosa que en lugar de tener que cursar 16 créditos optativos afuera, solo tenga que cursar 12. Entonces, ahí la recomendación es de todas formas tomar 16 créditos optativos afuera y si os ocurre algo como reprobar alguno de esos cursos, de todas formas tendrías ya los 12 créditos que requieres para poder no sufrir ningún atraso o sobrecarga en el semestre siguiente y sobre todo si es el último semestre que se va a ir de intercambio, tener ahí ciertas holguras para estar seguros que se van a aprobar todos los créditos necesarios para cumplir con la malla curricular y así poder entrar al proceso de titulación. Esas son algunas de las particularidades de cómo está organizado este proceso de intercambio dentro de la carrera de ingeniería comercial que ayude a que un mayor número de alumnos pueda participar de este proceso. En ese sentido, es importante poder identificar cuándo es el semestre eh, apropiado para poder hacer el intercambio, donde no tenga impacto desde el punto de vista de atraso en términos de culminar con el plan de estudio, o si es que va a haber un atraso, identificarlo y hacer análisis ahí caso a caso del alumno si es que está dispuesto o no a tener que atrasar un poco su egreso. Ahora, alguna información relevante en ese sentido, entonces, los estudiantes que realizan intercambio podrán convalidar asignaturas obligatorias y optativas. Las de especialización en la carrera colocamos el énfasis en las optativas por esa facilidad para poder hacer ajustes o cambios, pero hemos tenido algunas experiencias de alumnos que quizás toman un ramo obligatorio y el resto optativo, ¿ya? Pero siempre está ahí la gran dificultad y riesgo de que hay que encontrar un curso que sea similar al curso obligatorio que se dicta acá en nuestra carrera y con la incertidumbre que uno no tiene certeza plena de que va a poder tomar esa asignatura obligatoria hasta cuando ya está matriculado en la universidad extranjera. Ese es el riesgo que se tiene que estar dispuesto a correr si es que se va a colocar una asignatura obligatoria dentro del plan de cursos a tomar en el intercambio. Ahora, en el programa de movilidad estudiantil, que voy a hablar de eso en un momento, está construyendo un registro histórico de convalidaciones. Y este registro histórico va a permitir que el alumno busque dentro de ese registro histórico asignaturas que ya han sido convalidadas previamente para otros alumnos y con eso facilita el tema de seleccionar cursos para poder ver si es que son o no convalidables. ¿Ya? Voy a hablar también más adelante de qué pasa con asignaturas o universidades que no están dentro de ese registro histórico, cómo se hace todo ese proceso de identificar qué asignaturas pueden ser convalidadas al retorno. Recientemente hubo un cambio en la reglamentación de reconocimiento de estudios en la universidad que ahora permite que alumnos que van de intercambio puedan eh, convalidar algunas asignaturas de formación fundamental. ¿Ya? Ahí tienen que consultar en el programa de movilidad estudiantil cómo se realiza ese proceso. Finalmente, una norma que tenemos dentro de la escuela es que cursos que se han reprobado acá en la escuela durante los estudios, los semestres previos a irse de intercambio, no pueden ir a cursarse al extranjero y tratar de convalidarlos a través de cursarlo en el intercambio. Un curso reprobado en ICA tiene que ser aprobado acá también en los semestres previos a irse o quizás va a haber que tomarlo después de retornar del intercambio.
Para ubicarse un poco en la estructura de la universidad donde está alojado la gestión del programa de intercambio, y en particular lo que tiene que ver con la participación en el programa de movilidad estudiantil, aquí les presento un poco el organigrama de esta división. Existe la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad. Esta dirección tiene distintas reparticiones, dentro de las cuales hay dos que se vinculan directamente con los estudiantes. Por un lado está el PIE, el Programa Internacional de Intercambio Estudiantil, que es el que recibe alumnos de otras universidades a estudiar en la PUCB. Y está el PME, el Programa de Movilidad Estudiantil. Desde el año 2000 existe este programa, que es el que se encarga del envío de estudiantes de la PUCB al extranjero. Entonces, los alumnos que participan en el programa, que es desde la etapa de postulación, se interrelacionan con el PME, el Programa de Movilidad Estudiantil. En la página web de la Dirección de Relaciones Internacionales, dri.pucb.cl, ahí se puede ver que están estas dos divisiones, la que tiene que ver con alumnos extranjeros, que significa estudiar en la PUCB, que es el PIE, y por otro lado está el link para estudiar en el extranjero, es decir, el PME. Entonces, los alumnos que están interesados en poder buscar más información tienen que entrar aquí a estudiar en el extranjero y ahí salen las distintas actividades que se pueden realizar en el como el intercambio estudiantil, entre otras. Todo el proceso que tiene que ver con el reconocimiento de estudios, requisitos de postulación y programas de apoyo como por ejemplo las becas. Yo les voy a presentar de manera resumida en esta presentación respecto a estos temas. Aquí están las fuentes de información ya más detalladas en la página de la Dirección de Relaciones Internacionales. Entonces, ahí son fuentes de información que tienen que estar atentos a poder identificar y poder resolver algunas de las dudas que pueden tener antes del proceso. Ahora, para poder participar en el programa de intercambio hay ciertos requisitos. Por un lado, hay que ser alumno regular de pregrado en la universidad, tanto en el momento en que uno postula como cuando uno va a participar en el programa de intercambio, o sea, cuando uno va a estar en el extranjero. En todo ese proceso, el alumno tiene que estar matriculado como alumno regular. En segundo lugar, tiene que haber aprobado los 2 primeros años de la carrera al momento de postular, o sea, cuando uno va a presentar los antecedentes, llenar el formulario, etcétera, tiene que tener aprobado todas las asignaturas de los 4 primeros semestres de la carrera. En el caso nuestro, como tratamos de enfocar el intercambio en el último año, sin duda este es un requisito que los alumnos cumplen sin problema. En tercer lugar, el alumno tiene que tener un buen rendimiento académico. Ahora, esto que se entiende como buen rendimiento académico, tener un buen promedio, estar por sobre el promedio de la generación y tener la menor cantidad de cursos reprobados. Entonces, nosotros en la unidad académica revisamos estos antecedentes para ver si es que los alumnos cumplen con ciertos requisitos, pero de todas formas después el programa de movilidad estudiantil también lo revisa. El siguiente requisito tiene que ver con aquellos que van a ir a estudiar en un segundo idioma. Aquellos que van a ir a estudiar, por ejemplo, en inglés, en alemán, en francés, etcétera, deben en el momento de postulación dentro de la universidad, dentro de la PUCB, eh, mostrar que tienen un nivel B1 en el manejo de ese idioma. Ahora, ahí hay que colocar atención porque la universidad a la cual uno quiere quizás irse de intercambio, o las distintas universidades a las cuales uno va a postular en el proceso, pueden tener algún requisito incluso más alto que un B1. Entonces hay que identificar en el proceso de identificación de posibles destinos cuál es el requisito que tienen de idioma cada una de esas universidades
si es que hay que rendir quizás algún examen específico para poder cumplir con ese requisito. ¿Ya? Toda esa información en general está en la página web de esas universidades extranjeras, donde tienen, al igual que en la PUCB, alguna oficina internacional, algún centro de información para estudiantes de intercambio. Entonces, aquí hay un elemento clave, ya que está primero cumplirlo a nivel de la PUCB y después hay que ver cuál es el requisito específico que tiene cada una de las universidades. Ahora, además de esos requisitos, el estudiante debe contar con el respaldo de la escuela. Para ello, en la unidad académica nosotros revisamos los antecedentes académicos, ¿ya? El promedio, la cantidad de ramos reprobados que tiene, el avance curricular que tiene, y a partir de eso se hace esta decisión de si se le da o no el respaldo académico a esa postulación. Un elemento a tener en consideración es que alumnos que, por ejemplo, registren faltas a las éticas académicas en la escuela no son patrocinados. En distintos cursos, cuando se sorprenden a alumnos en algún acto de falta a la ética académica, como una copia en una prueba, eso queda registrado en jefatura de docencia. ¿Ya? Y a partir de ese registro se analiza si se da, por ejemplo, o no ese patrocinio a la postulación. El siguiente punto en esta presentación tiene que ver con las vías para irse a intercambio. Existe, por un lado, la vía que se llama convenios bilaterales, ICEP y CINDA. Vamos a revisar a continuación estas distintas vías, algunos elementos comunes en algunos casos y algunas diferencias que vamos a resaltar. En el caso de convenios bilaterales, esta se refiere a ciertos convenios de cooperación académica que tiene la PUCB con algunas universidades en el extranjero. Dentro de esos convenios se establece la posibilidad de intercambio estudiantil, en donde la PUCB envía alumnos a esa universidad extranjera y recibe de esa universidad, tratando de mantener cierto balance entre los alumnos que van y los alumnos que vienen. En la página de la Dirección de Relaciones Internacionales, que hablamos hace unos pocos minutos atrás, podemos identificar en la sección Estudiar en el extranjero, vamos a Actividades en el extranjero, Semestre de intercambio, vamos a más información, leer más. Aquí sale toda la información, pero una de las cosas que aparece aquí al comienzo es la lista de universidades con convenios bilaterales. Entonces se puede abrir esa lista y sale ordenada por país el listado de universidades vigentes para el intercambio. Al respecto, hay que tener presente que este listado va cambiando semestre a semestre, porque por un lado hay nuevos convenios que se firman, por lo tanto ingresan, y también hay otros convenios que caducan, y por lo tanto salen de este listado. O también puede suceder que se han enviado muchos alumnos a esta universidad y se ha recibido poco desde esa institución y se mantiene entonces en suspensión el envío de alumnos hasta que se logre un equilibrio. Y por eso a veces algunas universidades salen transitoriamente de este listado. Por lo tanto, hay que estar chequeando una vez al año, quizás los años previos a la postulación, cómo está conformadas las opciones, tener varias opciones de destino, porque no vaya a ser que en el momento en que yo voy a ir a postular, quizás justo ese semestre ya esté cerrada ese destino. Otra cosa que hay que tener aquí, prestarle atención a este listado, es el área. Hay distintos, o la mayoría de los convenios bilaterales es general, es decir, pueden postular alumnos para ir como en intercambio de las distintas carreras de nuestra universidad, en la medida que hayan en estas universidades cursos que puedan ser convalidados por el plan de estudio específico del alumno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la Universidad Técnica de Dresden, que es general, pero claro, habría que ver si es que hay escuelas de negocio o economía que dicten cursos que sean convalidables por lo que tú necesitas convalidar. ¿Ya?
Y también hay algunos destinos que son específicos para algunas carreras. Por ejemplo, si a uno le interesaría esta universidad en Alemania, ya, no está disponible para ingeniería comercial. Por otro lado, por ejemplo, la Universidad de Allen está para ingeniería comercial, comercio, y también hay otro para el área de la óptica. Entonces, acá para cada uno de los países están las instituciones, está la información de si alumnos de la carrera de ingeniería comercial podrían considerarlo como destino o si va a ser más bien abierta las posibles postulaciones, o sea, de distintas carreras, o quizás va a ser más limitada la competencia porque solamente alumnos de la facultad o de la escuela de negocio y economía podrían postular a ese destino. ¿Eh? Entonces ahí está esa vía que es convenios bilaterales y que en general lo que se trata es de uno elegir alguno de estos destinos y una vez preseleccionado uno entra ya en directa relación con la universidad de destino para ver si es que está aprobada su postulación. Una segunda vía de intercambio es la red SINDA. Es una red latinoamericana de universidades, la cual hace unos años atrás se estableció un programa de movilidad estudiantil, en la cual participan alrededor de unas 30 universidades en Latinoamérica, además de una universidad en Italia y unas pocas en España. Toda la información está en esta página web, piucinda.cl, programas. Ahí en detalle se va a encontrar lo que tiene que ver con las plazas que están disponibles para las distintas universidades que están ofreciendo cupos para estudiantes miembros de la red. Entonces se puede buscar en programa, ¿ya? La modalidad de intercambio, estamos hablando aquí por ejemplo de pregrado, el país, ¿ya? País en el cual uno está interesado, en la universidad dentro de ese país, las disciplinas, por ejemplo, en el caso de nuestros alumnos, tendrían que estar buscando en economía y negocios. Y ahí, por ejemplo, le aparece una serie de opciones organizadas por universidad y pueden buscar ahí la información específica de cada una de las plazas para cada una de las universidades. Pueden hacer una búsqueda más global o acotarlas por país, ¿ya? O la universidad específica, ¿ya? Que les interesa. En general, los alumnos nuestros han ido más bien a través de convenios bilaterales con SINDA. Hay unas dos o tres experiencias con SINDA en Latinoamérica y en Italia. Ahora, estos dos programas tienen condiciones similares en términos de que uno postula dentro de la universidad o universidades que pueden ser convenios bilaterales, SINDA, o, también de la vía ICEP, que vamos a hablar a continuación, eh, indistintamente. Uno puede mezclar universidades de las distintas vías en el proceso de postulación. Ahora, en estos dos programas, convenios bilaterales y SINDA, tienen ciertas similitudes desde el punto de vista de los costos. En términos generales, el alumno en el semestre que se va de intercambio se matricula acá en la PUCB y por lo tanto mantiene todas las condiciones relacionadas con el arancel y matrícula, que van desde la gratuidad hasta el pago total de matrícula y arancel, pasando por situaciones de beca, crédito, fondo solidario o algún otro tipo de esquema de pago del arancel semestral. ¿Ya? Entonces, en ese semestre el alumno se matricula en la PUCB y se registra en un curso específico que lo identifica que es un alumno que está en intercambio y no paga arancel en la universidad de destino. También hay que considerar que durante ese semestre las ayudas estudiantiles que el alumno tiende a recibir, esas se mantienen y ahí una vez preseleccionado se tiene que ver a través de la asistente social de la DAE y cuáles son las condiciones para poder mantener esos beneficios. Los costos que voy a detallar a continuación pueden variar por destino, ¿ya? Y también por el nivel de gasto que el estudiante está acostumbrado a realizar. Entonces, el presupuesto que un alumno debiera hacer para tener claro cuánto va a significar irse de intercambio por un semestre
Está, por un lado, todo lo que tiene que ver con ciertos trámites, como pasaporte y la visa de estudiante que hay que obtener para poder irse por un semestre. ¿Ya? Si el alumno tiene el pasaporte y está vigente para cuando va a ir de intercambio, eso se ahorra ese gasto y ya está hecho. Pero si no, hay que tener claro que ahí hay un monto no menor a incurrir para obtener el pasaporte. Y en el caso de las visas, esos costos son bastante disímiles, depende del destino, depende del país. Entonces también es un elemento que hay que averiguar el trámite, cómo se hace y cuál es el costo asociado a poder obtener la visa de estudiante. En segundo lugar, y uno de los costos significativos es el pasaje aéreo. En la medida que es más distante el destino, sin duda va a ser un cargo mayor dentro de los gastos totales de este semestre de intercambio. A continuación, tiene que ver todo lo relacionado con alojamiento y comida. En convenios bilaterales y SINDA, salvo algunas excepciones en convenios bilaterales, uno paga alojamiento y comida en el país de destino. Entonces hay que tener alguna noción bastante clara de cuánto es el costo de la vida en esos países. A veces las páginas web de las distintas universidades entregan información de cuáles son las opciones de alojamiento y comida y como estudiante. Y en general todos estos procesos se definen previo a la partida del alumno. Un elemento que no hay que perder de vista es el tema de seguros médicos. El alumno tiene que contratar un seguro médico con ciertas características especiales. Es importante prestar atención de los detalles, no es llegar y comprar cualquier seguro médico. ¿Ya? Un seguro médico por lo general por un semestre como intercambio que cumpla con las características puede estar en torno a unos $400 o $500. También en algunos destinos es importante considerar si es que voy a tener que incurrir en gastos en libros. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que el alumno tenga que comprar los libros para cada una de las asignaturas. Y eso puede ser un gasto no menor ya dentro de los gastos de ese semestre de intercambio. Finalmente hay una serie de gastos varios. Aquí está un poco el tema del nivel de gasto de cada estudiante, pero hay una serie de gastos varios como el transportarme dentro de la ciudad, algunos gastos de incidentales o artículos personales, algunas salidas que uno va a hacer en la semana. En todos estos gastos que estoy aquí identificando, no estoy considerando viajes adicionales que uno quiera hacer para aprovechar de recorrer y conocer durante la estadía. Estamos acá identificando los gastos que son propios de estar en una universidad estudiando en el extranjero. Una tercera vía para realizar el intercambio es ISEP. ISEP es una organización que reúne a más de 300 universidades en el mundo, alrededor de la mitad en Estados Unidos y la otra mitad en el resto del mundo. Y está organizada de tal forma que se pueden hacer intercambios dentro de las instituciones de esta red. Acá, la universidad, la PUCB, tiene que tener un equilibrio, un balance con los alumnos que envía y recibe de esta red ISEP, no con una universidad en particular. O sea, puede ir un alumno nuestro a una universidad y nunca nosotros recibir a algún alumno de esa universidad, como tendría que ser en convenios bilaterales, sino que tiene que haber un equilibrio entre alumnos que van a universidades de la red ISEP y que se reciben desde esta misma red. Acá va a haber un proceso de selección adicional al de la etapa de preselección dentro de la universidad. Uno postula acá dentro de la PUCB y si es preseleccionado para postular a una universidad ISEP, ahí tendrás un proceso de postulación a ISEP en la cual vas a competir con los alumnos que son de estas distintas universidades en el mundo que quieren ir al mismo destino que a ti te interesa. Entonces hay como un siguiente proceso de postulación. La información respecto a esta red la encuentras en esta página web, isepstudyabroad.org. En esta página web, ¿qué es lo que se encuentra? Está en inglés. Por un lado, puedes encontrar todos los miembros de esta red, las más de 300 universidades organizadas aquí por continente y por país.
Aquí hay una información relevante. Ustedes ven, hay un círculo salmón y un cuadrado azul. Algunas, como en este caso, tienen los dos, otras solo la salmón y otros tienen solo el cuadrado azul. ¿A qué se refiere esto? Son distintos tipos de membresías que tienen las instituciones. Por un lado, el círculo salmón se refiere a que son participantes del programa ISEP Direct. En este programa, el alumno que llega a esas universidades tiene que pagar el arancel en la universidad de destino. Por lo tanto, nosotros nos enfocaremos en el programa ISEP Exchange. Tienen que tener el cuadrado azul. Este es el programa en donde los alumnos se matriculan en la PUCB y van a la universidad de destino y no tienen que pagar alojamiento y comida allá. Entonces, cuando se buscan universidades a través de esta vía, ahí la atención de buscar universidades que sean del programa ISEP Exchange. Una herramienta que cuenta esta organización ISEP es encontrar un programa, Find a Program, aquí para estudiar en el extranjero. Y en este programa uno puede buscar el ISEP Exchange o el ISEP Direct y puede hacer la búsqueda respecto a un área específica o un año específico. Entonces aquí puede uno comenzar la búsqueda y tiene distintos parámetros que uno puede seleccionar. El semestre, ahí indica claramente el semestre 1 coincide más o menos con nuestro semestre 1, el semestre 2 con prácticamente con nuestro segundo semestre. ¿Ya? Entonces uno selecciona ahí qué semestre del año va a querer ir, en cuál año, por lo tanto aquí tienen informaciones por ejemplo, de destinos posibles hasta el 2023. En qué región, qué continente, en qué país, ahí uno puede escribir el país, en qué área, en este caso sería por ejemplo Business, Economics, cosas así, en qué idioma uno quiere estudiar. ¿Ya? Y puede aplicar a otros filtros y al aplicar los filtros le van a salir el listado de universidades que cumplen con esas características que ustedes están escogiendo. Al identificar alguna universidad, por ejemplo, pensemos en el año 2023 en Europa, en Italia, en el área de negocios y en general, pensemos que vamos a estudiar en inglés en Italia. Podemos aplicar filtros y buscar. Y aquí aparecen algunas opciones. Por ejemplo, la Universidad del Sacro Cuore en Milán, en Italia, tiene para el programa ISEP Exchange y se puede estudiar en inglés o en italiano. ¿Ya? Y habla de cuántas son las posibilidades de quedar seleccionado. ¿Ya? Por ejemplo, que esta es fair, esta es garantizado que vas a quedar seleccionado, o sea que hay muy poco porque este es un programa que es del ISEP Direct, en donde hay que pagar matrícula. En otros quizás son bastante competitivos, ¿ya? Entonces ahí va a haber información para cada uno de los destinos probables de acuerdo al perfil filtros que ha colocado. Y que uno puede ir entonces a ese destino y le va a salir información de la institución, ¿ya? Características de la ciudad en donde está ubicado. ¿Mm? Tienen la información, por ejemplo, de housing y meals, o sea, de alojamiento y comida, que es una característica particular que voy a hablar de eso cuando hable de los costos de ISEP, donde poder encontrar los cursos, la descripción de los cursos que uno puede tomar. Entonces, ahí la información y uno de ahí se va directamente a la página web también de esa universidad. Entonces, ahí hay distintas formas de poder recurrir a la información necesaria en el caso de ISEP. Entonces, con esos elementos, uno puede empezar a buscar destinos dentro de esta red ISEP. Y una de las cosas que hace diferente a convenios bilaterales y a CINDA tiene que ver con los costos. ¿No? Hay algunas cosas que son similares y otras cosas que son distintas. Por el lado de las similitudes, tener claro de que ese semestre igual se tiene que matricular en la PUCB y están todas esas opciones distintas desde gratuidad hasta pago total que tiene cada uno de ustedes y se mantiene durante ese semestre de intercambio y lo que las ayudas estudiantiles se mantienen durante ese semestre y eso lo ven a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
Los valores que van a salir especificados en este caso son los anunciados por ISEP para el año 2021. Estos valores pueden ser modificados en los próximos años, pero puede ser una buena referencia. ¿Qué cosa tiene de particular ISEP? Aquí hay un costo que tiene que ser con una cuota ISEP. El alumno que quiere participar en este programa va a tener que pagar una cuota. Si la PUCB te preselecciona para postular a ISEP, vas a tener que hacer todo un proceso de postulación a ISEP y ahí hay un costo de $100 que se paga al momento de postular a ISEP y eso no es reembolsable. Y si al final quedas seleccionado por ISEP para una universidad ISEP y tú aceptas esa colocación, va a haber un costo adicional de $400. Entonces aquí hay una cuota ISEP de $500 por este trabajo administrativo que hace ISEP de hacer todo el proceso de colocación y después todo el tema de facilitar la tramitación de tu salida y vuelta al país. Temas que tienen que ver con la universidad, como todo lo que tiene que ver con el certificado de notas, etc. A continuación está el tema de alojamiento y comida, que aquí es distinto al caso de convenios bilaterales, ¿ya? Lo mismo que seguro médico. En el caso de alojamiento y comida, el alumno paga este ítem acá en la PUCB y actualmente ese monto está en 1,5 millones de pesos. ¿Cuál es la característica de este concepto de alojamiento y comida pagado en la PUCB? Tú pagas alojamiento y comida acá en la PUCB y tú recibes alojamiento y comida en la universidad de destino. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo aquí el caso de esta universidad en Italia. Entonces tú pagaste alojamiento y comida aquí en la PUCB 1,5 millones y aquí te sale la descripción de cómo vas a recibir el alojamiento y cómo vas a recibir la alimentación en este programa. Entonces, cada universidad te va a entregar alojamiento y comida de una manera distinta por lo general, ¿ya? Y aquí tienes toda la información de cómo vas a recibir esos beneficios. ¿Qué es lo que pasa con ese 1,5 millones que tú pagaste dentro de la PUCB? Con ese 1,5 millones que tú pagas en la PUCB paga alojamiento y comida al alumno que se recibe por ISEP y que se le ofrece el alojamiento en una casa de familia con las comidas ahí diarias durante las semanas que va a estar estudiando en la PUCB. Entonces, en otras palabras, tú le estás pagando el alojamiento y comida a un alumno que viene de una universidad ISEP a estudiar en la PUCB y algún alumno que salió de la universidad extranjera a estudiar de intercambio por un semestre a una universidad miembro de ISEP, pagó el alojamiento y comida a ti que estás llegando a estudiar a esa universidad. Esto puede ser un concepto relevante cuando hay una gran diferencia en el costo de vida entre el país que tú tienes, en este caso Chile, el país en que tú vives como Chile y el país de destino. Entonces, en algunos destinos, en algunas ciudades, en algunos destinos, esto puede ser un costo bastante bajo respecto a lo que uno tendría que pagar en ese destino específico, ¿ya? En términos actuales, estamos hablando que esta cifra es menos de $2.000, más la cuota ISEP, estamos hablando de una cifra menor a $2.500. En muchos destinos en Estados Unidos o en algunas partes de Europa, fácilmente alojamiento y comida va a ser más de $3.000. Por lo tanto, puede ser una opción atractiva desde el punto de vista de menor costo y también que aquí tienes un costo que está fijo en pesos. Entonces eliminas el riesgo cambiario en este concepto, que es una parte importante de los costos totales, porque si sube o si baja el dólar, tienes claro que alojamiento y comida te va a salir 1,5 millones de pesos. Ahora, otra diferencia que hay en el caso de ISEP es que el seguro médico, que también con vías bilaterales y SINDA hay que comprar, pero acá hay que comprar el seguro médico que vende ISEP. Es un seguro que aproximadamente por un semestre está en valor de mercado, entre 400 o $500 por un semestre de estudios en el extranjero.
Otros gastos son los que también mencionamos en el caso de convenios bilaterales y CINDA, el pasaporte, si es que no lo tienes, el pasaje aéreo, los trámites de visa, libros, gastos personales, va a depender según país y destino. Entonces hay algunas cosas que son parecidas, similares entre ISEP y convenios bilaterales y CINDA, y hay otras cosas particulares en el proceso de postulación. En el caso de convenios bilaterales y CINDA en general, tú postulas a la universidad dentro de la PUCB y quedas preseleccionado, se envía a esos destinos y ahí el destino va a decir si es que eres aceptado o no. Y en el caso de ISEP, tú postulas dentro de la PUCB y de ahí tienes que postular a ISEP y después ISEP te va a informar si es que logró un cupo para ti en esas universidades que te interesan. Y están estas diferencias en temas de costos. Como vimos, hay una serie de costos que hay que considerar, hay que hacer un presupuesto en cuanto a lo que significa en términos de gastos que se van a tener que realizar para poder llevar a cabo este semestre de estudio en el exterior. Ahora, hay algunas vías de eh, financiamiento que apoyan la realización de este intercambio estudiantil. Por un lado está la beca del programa de movilidad estudiantil de la universidad. La PUCB destina actualmente para 2022, por ejemplo, más de 150 millones de pesos para el año en apoyar a estudiantes para que puedan financiar la realización de este intercambio en el extranjero. Eh, los criterios de asignación de esas becas son establecidos por el programa de movilidad estudiantil. Se consideran antecedentes socioeconómicos, que eso lo realiza la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y también el programa de movilidad estudiantil verifica, por ejemplo, el destino y también la situación académica para seleccionar o no a los alumnos. Esta beca es disponible por un semestre, no es compatible con algunas otras becas externas que voy a mencionar, que son sustantivas en algunos casos. Y hay que considerar que son becas parciales, en ningún caso están los montos para poder financiar todos los gastos que significa una estadía en el extranjero. Por lo tanto, dentro de la planificación para financiar esto hay que pensar en tener algunas otras fuentes complementarias de financiamiento. Entre otros apoyos, se puede considerar, por ejemplo, en el caso de algunos convenios con universidades en Estados Unidos, con Millersville University y Kent State College. En este caso, el convenio entre la PUCB y estas instituciones hace que el alumno que es seleccionado para ir a esa universidad recibe de la Universidad Americana la beca de alojamiento y alimentación. ¿Ya? Entonces, esto es un componente sustantivo del total del costo de un semestre de intercambio. No deja de ser eh, atractivo este tipo de apoyo. También, en el caso de un par de universidades en Estados Unidos, Appalachian State University y High Point University, eh, o funciona alojamiento y comida de la misma forma que funciona ISEP, o sea, alojamiento y comida lo pagas en la PUCB y recibes alojamiento y comida allá en esas universidades, que en el caso americano es estar en una a residencia universitaria, en dorm universitario, y tener algún plan de alimentación dentro de las cafeterías de la universidad. En el caso de una beca externa interesante, es la que proporciona el Banco Santander. Las condiciones de esas becas se anuncian año a año y el programa de movilidad estudiantil, cuando sale esa información, les entrega la información a los alumnos preseleccionados para que si es de su interés y califican, puedan postular a esta beca. Esta beca ha tenido montos en años anteriores que fluctúan entre 3.000 a 5.000 dólares por un semestre. Una beca como la del Banco Santander o como la que me voy a referir a continuación, la beca canadiense, es incompatible, por ejemplo, con la beca del programa de movilidad estudiantil por los montos involucrados. En la beca de Canadá, que es uno de los grandes factores porque Canadá ha sido el primer destino en la historia de los alumnos que han ido a intercambio en la carrera de ingeniería comercial,
Es una beca establecida hacia fines de la primera década de este siglo, o sea, por ahí por el año 2007 se estableció esa beca en conmemoración de los 10 años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, pero después se ha abierto a otros países latinoamericanos. ¿Ya? Es una beca que financia el intercambio y en particular, por ejemplo, en el caso de pregrado, estamos hablando de unos montos que están en torno a 5.000 $5.500 americanos por un semestre, lo cual cubre una gran parte de los costos de estar en un semestre estudiando en esa universidad canadiense. Por temas de fechas de postulación, pueden optar a esta beca básicamente alumnos que van a ir un segundo semestre, porque a esta beca se postula en marzo, abril del mismo año que uno va de intercambio. Entonces, a ese momento del año ya están preseleccionados los alumnos que van a ir el segundo semestre de ese año, pero no así los que irían el primer semestre del año siguiente. Entonces, eso explica también por qué gran parte de los alumnos que han ido a Canadá han ido en el segundo semestre y nosotros tenemos la flexibilidad para que los alumnos puedan ir en el noveno o décimo semestre de su carrera. Finalmente, nosotros como Escuela de Negocios y Economía hemos instaurado desde hace muchos años una beca complementaria que trata de mostrar una señal de apoyo a esta actividad y que más alumnos puedan salir de intercambio. En los últimos años nosotros estamos dando una beca que en promedio es aproximadamente unos 250.000 pesos por una vez. Previo al viaje se le entrega ese dinero al alumno y en general se le entrega a todos los alumnos que solicitan este apoyo por parte de la escuela. ¿Ya? Es un monto que puede servir, por ejemplo, para los costos, pagar los costos del seguro médico, algunos otros gastos del momento del viaje o que tienen que ver con la compra de libros, etcétera. Finalmente vamos a hablar del proceso de postulación. El proceso tiene, en primer lugar, un proceso de postulación dentro de la universidad, una etapa de preselección dentro de la universidad, hasta que se llega a la culminación con la aceptación por parte de la universidad extranjera. En este proceso de postulación, en primer lugar, tiene que haber toda una preparación previa en términos de identificar el país, la universidad y las ramos que uno estaría interesado en cursar durante el intercambio. En esta etapa, específicamente respecto a los ramos que a uno le interesaría estudiar, es importante la interacción conmigo para poder ver si es que efectivamente esos cursos van a ser o no convalidables si es que son aprobados. Por lo tanto, ahí hay un trabajo previo que se recomienda realizar antes de que se hagan las convocatorias para poder postular. Entonces, una vez que uno tiene ya esa información, las convocatorias que abre la universidad son dos. En primer lugar, está la convocatoria de abril-mayo de cada año, y eso es para ir a estudiar en el extranjero el primer semestre del año siguiente, o sea, prácticamente un año antes es la postulación. Y en el periodo octubre-noviembre de cada año está abierta la convocatoria para poder irse de intercambio en el segundo semestre del año siguiente. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, en abril-mayo de 2022 se postula para poder irse el primer semestre de 2023 y en octubre y noviembre de 2022 se postula para poder irse de intercambio en el segundo semestre de 2023. Entonces, acá es importante que previo a esta fecha haya un trabajo conmigo como coordinador de movilidad estudiantil de la carrera en términos de identificar las asignaturas que puedan ser convalidables, tal de tener toda la información preparada para poder llenar los formularios que son necesarios y cumplir con todos los requisitos para que sean mayores las chances de quedar seleccionado. Entonces, en esos periodos de abril y mayo y octubre y noviembre, por un lado, con el programa de movilidad estudiantil, los alumnos tienen que llenar un formulario de postulación que se ha estado haciendo de manera online en estos últimos semestres, lo más probable es que se mantenga a futuro, y en donde van a tener que entregar información personal de contacto, de cierta información académica, y ahí es donde declaran si postulan o no a la beca del programa de movilidad estudiantil.
¿ya? Ahí anuncian si es que van a postular o no, cuánto es el monto que van a pedir de beca, ¿ya? Y algunas otras información adicional. Además de ese formulario, se debe adjuntar el avance curricular del navegador académico. Se guardan en formato PDF el avance curricular y lo van a tener que adjuntar a esta postulación. Una carta de motivación de una página, básicamente en donde ustedes resaltan las razones por las cuales quisieran ir de intercambio. Un poco también hablar de ustedes, sus fortalezas, puntos que vale la pena destacar y cómo proyectan ustedes, por ejemplo, su vida laboral después de tener esta experiencia académica y personal, que es estar en un semestre estudiando y viviendo en el extranjero. Para el caso de alumnos que van a estudiar en un segundo idioma, tienen que mostrar alguna certificación de el requisito que coloca la universidad, que es dominio B1 de este segundo idioma. Por ejemplo, en el caso de inglés, una forma de poder entregar alguna constancia de ese nivel es con el test de diagnóstico que se les hace al ingresar a la universidad y que está esa información disponible en el navegador académico. ¿Ya? Ahí tiene que ver a través del programa de movilidad estudiantil cuáles son las otras formas de poder hacerlo en otros idiomas o si es que tienen, después de haber dado la primera vez, no alcanzaron B1, ahora tienen sí ya cierto nivel equivalente a B1. Eso es por un lado el proceso de postulación, que lo ven con el programa de movilidad estudiantil, y por el lado de la escuela tienen que llenar el formulario que es la propuesta de carga académica. Y aquí, para poder llenar este formulario, es importante el trabajo previo, ¿ya? Que se debe realizar identificando las universidades de interés y para cada una de las universidades tener ahí un grupo de asignaturas que podrían ser de su interés y que se convalidarían. Entonces, ese trabajo previo de análisis, ustedes ya van a tener con la información, cosa que cuando llegue la convocatoria ya tienen todos los antecedentes para poder llenar esta propuesta académica. Acá no es recomendable de que lleguen a fines de mayo con, oiga, quiero ver si estos cursos son o no convalidables o a fines de noviembre. Para poder mejorar las chances, ya es mejor tratar de hacer este trabajo previamente. Por lo general, a los alumnos les digo, si van a estar interesados en postular para el primer semestre del año siguiente, que en marzo, comienzo de abril, me traigan estos cursos para cada la universidad, se hace la revisión, entonces cuando se abre la convocatoria van a tener ya esa información disponible. Lo mismo para los que van a postular para un segundo semestre, que en agosto, septiembre, ya traigan esa información a mí como coordinador del programa de movilidad estudiantil y yo les respondo, cosa que en octubre y noviembre, cuando haya que postular, ya tengan todos los antecedentes para llenar la propuesta de carga académica. Entonces, tienen el formulario de postulación y por otro lado la propuesta de carga académica y esas fechas se cierran a fines de mayo, fines de noviembre para poder hacer la entrega de esa documentación o llenar esos formularios online. Y la etapa de preselección parte con la escuela donde se revisan las postulaciones y ahí se decide si se entrega o no el patrocinio a estos postulantes, a estos candidatos a irse de intercambio. Elementos como el promedio de notas, el avance curricular, el tema de no haber cometido falta de la ética académica son relevantes en esta decisión de dar o no el patrocinio. Luego, teniendo a los alumnos que están patrocinados, la escuela envía al programa de movilidad estudiantil las postulaciones patrocinadas y ordenadas por ranking, desde el alumno con mejor ranking académico hacia abajo, y entonces el programa de movilidad estudiantil va a hacer el análisis, ¿ya? Y preseleccionar a los alumnos, puede dejar perfectamente a algunos que nosotros hemos patrocinado, los puede dejar afuera si es que hacen análisis de los requisitos, si se cumplen o no, quizás puede quedar afuera por temas de idioma. Eh, y en esta selección se parte por el alumno que está en el más alto ranking y cuál es su primera opción, si hay cupo o no hay cupo en esa primera opción,
si hay cupo que ha seleccionado en esa universidad para ese destino. Y si no hay cupo en esa primera opción que puso el alumno, se revisa la segunda opción, la tercera, la cuarta opción, hasta ver si es que hay algún cupo disponible entre esas opciones que ha presentado. Y una vez resuelto el caso del primer alumno del ranking, se ve el alumno que está más abajo en este ranking que se ha enviado de postulaciones. Entonces, teniendo ese análisis que hace el programa de movilidad estudiantil, esto ya es algo que se ve en el programa de movilidad estudiantil, el programa de movilidad estudiantil contacta a los alumnos preseleccionados, se les indica si son o no son preseleccionados y de ser preseleccionados, cuál ha sido el destino para el cual han sido seleccionados. Y, por ejemplo, aquí empiezan algunos procesos, se les llama a una reunión y se les da información, por ejemplo, para postular a la beca del programa de movilidad estudiantil. Acá en el formulario ustedes anunciaron que van a postular a la beca y el monto que van a solicitar, pero la postulación después se hace a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, previa preselección por parte del programa de movilidad estudiantil. También se empieza a tener la relación con la universidad extranjera. En el caso, por ejemplo, de convenios bilaterales o CINDAS, ahí se empieza la relación directa con la universidad extranjera. En el caso de ISEP, ahí van a tener que entrar al portal de ISEP, van a tener una cuenta como alumno y tendrán que hacer toda la postulación, llenar formularios y entregar antecedentes para esperar cuál es la análisis y colocación que hace ISEP de su postulación. Y en cualquiera de las distintas vías, todo termina con la carta de aceptación de la universidad extranjero, la cual es un documento indispensable para poder ir al consulado a sacar la visa de estudiante. Entonces ahí recién es donde tienen la certeza, lo cual por ejemplo, para los alumnos que van en un primer semestre y que postularon en abril-mayo, es probable que esa carta de aceptación la estén recibiendo hacia noviembre o diciembre. Y los alumnos que van a un segundo semestre, que postularon en octubre, noviembre del año anterior, es probable que esa carta de aceptación la estén recibiendo hacia junio, comienzo de julio, meses antes de tener que viajar al extranjero. Para mayores informaciones, por un lado está la página web de la Dirección de Relaciones Internacionales. Revisamos algunos aspectos de esa página en esta presentación. dri.pucb.cl, estudiar en el extranjero, y ahí va a estar toda la información. El programa de movilidad estudiantil a través de correo electrónico también puede responder consultas. Este es el programa centralizado de la universidad. Hay muchos aspectos que tienen que ver con el proceso, etcétera, que es propio del programa de movilidad estudiantil. El programa de movilidad estudiantil ha recoleccionado una serie de informes de intercambio, unas encuestas que llenan alumnos que han ido de intercambio y al retorno tienen que llenar estos informes donde entregan información y esa información está disponible en línea. Está una página web en la cual están en un drive, están los formularios llenados por los alumnos, ordenados por país. Por ejemplo, acá está en la página web y podemos ver ordenados por país y después por alumno, ¿ya? Y de qué carrera es, ¿ya? Y en qué universidad, ¿ya? Y cuándo estuvo de intercambio, lo cual también puede ser relevante. ¿Ya? Y ahí sale información, por ejemplo, la persona que estuvo en Alemania en 2016 en Reutlingen, ¿ya? Y habla un poco de cuáles fueron sus costos y un poco de sugerencias e información que puede ser de utilidad. Entonces también ahí es una fuente de información relevante. Y en el caso de temas, sobre todo académicos, que tienen que ver con los cursos, con las universidades, destino, etcétera, alguna otra información adicional está disponible en mi correo electrónico, a través del cual pueden hacer las consultas o podemos agendar una reunión para tener alguna video llamada para poder hacer eso o también poder ya atenderlos en la oficina, en la sede de recreo. Así que ahí está la otra
canal de información y aquí esto es específico, sobre todo con el tema de los cursos que a mí me interesa ir a cursar. Ahí el canal de comunicación soy yo como coordinador de intercambio en la escuela. Entonces, para terminar, cómo prepararse. Por un lado, hay que hacer un análisis de cuál es el semestre apropiado para querer irse de intercambio. Y ahí pueden tener una reunión conmigo, podemos ver cuál es su avance curricular, en qué semestre están, cuál es el avance que han tenido y cómo poder quizás preparar, cómo programar los próximos semestres y ahí poder identificar cuándo es el semestre apropiado. ¿Ya? Los alumnos que van avanzando en línea sin ningún tipo de reprobaciones, es bastante claro, es el noveno o décimo semestre y ahí está una decisión personal en cuándo hacerlo. En segundo lugar, preocuparse por mantener un buen rendimiento académico o mejorar el rendimiento académico en los semestres que quedan antes de que se va a materializar esa postulación al programa de intercambio. Tú muestras tu avance curricular hasta el semestre previo que estás postulando al intercambio. En tercer lugar, hay que explorar destinos. Ahí ustedes, cada uno de ustedes tiene que ver de acuerdo a la experiencia que ustedes quieren vivir, el país, el idioma, el tipo de universidad, si es más grande, más pequeña, si quieren en una ciudad grande o en lugares más pequeños, en qué idioma les gustaría estudiar, etcétera. Entonces empezar a explorar esos destinos, antecedentes que pueden entregar otros alumnos. Y cuando es en un segundo idioma, estar muy claro respecto a cuál es el nivel de idioma que tengo de dominio de idiomas de segunda lengua que tengo que demostrar, cuál es el test que tendré que tomar en el momento que llegue esa, tener que mostrar esa evidencia, cuáles son los costos, dónde lo tengo que rendir, cuáles son las fechas en que se puede tomar ese tipo de exámenes habitualmente. Toda esa información ya es importante tenerlas claras antes de empezar a llenar formularios de postulación. Y también todo lo que tiene que ver con costos y cómo voy a financiar toda esta actividad. ¿Ya? Por un lado, están todos los costos relacionados propios del viaje, la alimentación, pero también hay costos de trámites, seguros médicos, etcétera, ¿ya? Y que pueden variar significativamente de destino a destino. Entonces también ahí hay que hacer todo un presupuesto que establezca los costos y después, bueno, cómo voy a financiar. Voy a optar a la beca de programa de movilidad estudiantil, pero tengo que tener claro que es una beca parcial, donde hay otros tipos de ayuda, cuántos recursos puedo quizás yo generar, considerar que, por ejemplo, la escuela los apoya a ustedes con una cifra en promedio, 250.000 pesos, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en un rango entre 200 y 300.000 pesos por una vez. Entonces, esas son etapas que es bueno ir preparándose, sobre todo puede ser que alumnos de primer año o segundo año ven esto muy lejano, pero el tiempo pasa rápido y es bueno ir preparándose para poder realizar esto por allá por quinto año. Los alumnos que ya están en tercer año o que el 2022 ya van a estar en cuarto año, sin duda sí, es mucho más apremiante apuntar algunos puntos para hacer una buena postulación y así aumentar las posibilidades de tomar una mejor decisión y que se concrete el poder realizar este intercambio. Así que quedo yo disponible para cualquier dudas o consultas que puedan tener. Tienen mi correo electrónico para poder agendar una reunión, o ya sea presencial o online o a través de correo electrónico también, aclarar dudas y consultas.